Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. La última sesión que estuvimos trabajando, pues les comentaba acerca de los footprints, de los pies grabados sobre la tarjeta, que básicamente hay que seguir para poder colocar los componentes en estos espacios ya asignados. Por ejemplo, aquí vemos el de la resistencia y sus dos terminales de conexión. Y así mismo se puede tratar de algunos otros componentes que van a ocupar un espacio diferente, que las terminales van a tener una distancia determinada y que en algunos casos también indica la colocación de estos componentes para saber cuál es el inicio y final y no cometer errores de de invertir las terminales, las conexiones en la tarjeta. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver algunos footprints. Estos son los componentes físicos, esto ya lo habíamos mencionado. Y también lo hay para los componentes de montaje superficial, los pads de montaje superficial, que básicamente son espacios de cobre que van a permitir soldarse los componentes en esos espacios, las terminales de los componentes. Por ejemplo, en el caso de un circuito integrado, pues esta terminal debe de estar dentro del pad del área de cobre o de estaño para soldarse cada una de las terminales. Entonces debe haber una separación y les había comentado nada más así, que por un lado en las hojas de especificaciones va a venir información de las dimensiones del componente, que en realidad la información que nosotros necesitamos para hacer el PCB tiene que ser la dimensión de los pads, no la dimensión del componente, que va a ser mayor el espacio o el área del pad, porque precisamente debe de cubrir la soldadura en todo el contorno y debe de tener un margen de tolerancia para poder soldar correctamente el componente y evitar fallas al momento de ensamblarse. Aquí hablamos también del pitch o del paso, que hace referencia entre la separación entre el centro de la terminal y la próxima terminal anexa. Ajá. Aquí vemos que es de 1.27 milímetros la separación. Y otro parámetro que debemos de saber es el ancho del pad y lo largo del pad. Ajá, aquí manejan 0.7 y 0.25, que les decía que va a ser una dimensión mucho mayor que la que tiene el pad físico, el componente físico por esta razón. ¿Ok? Bueno, de ahí hablamos. Adelante, perdón. Si quiere preguntar, pueden abrir micrófono. Ok, creo que está bien. Bueno, si no, vamos a seguir. Les había hablado acerca de que, bueno, hay muchos pads y muchas terminales de muchos componentes con diferentes formas. Algunas son este tipo cóncavos y la cual, pues el pad, la parte plana, pues es el grabado en la tarjeta. Y la idea es que pueda hacerse la conexión a través de la soldadura del componente. Aquí vemos la forma correcta y aquí vemos una forma incorrecta, en donde está el dispositivo desplazado. Ajá. Bueno, otros tipos de encapsulados que habíamos mencionado, está el PGA, el VGA y el LGA. Y la colocación de estos se realiza mediante balines, ajá, de estaño, los cuales van a ir en el circuito y entre el circuito y la placa de PCB. Cada uno de estos pads son círculos y al final pues se tiene que ensamblar de esta manera para que al aplicar la temperatura se pueda fundir la soldadura y hacer las conexiones entre entre las terminales del circuito y la conexión hacia la tarjeta. También hablamos del LGA, que es más bien LAN Gate Array, que básicamente aquí vemos al dispositivo y la tarjeta tendría algo similar a esto. Ajá, en donde se tienen que empatar ambos
todas las conexiones de este y de la tarjeta de PCB. ¿Ok? Bueno, entonces, la última, bueno, de lo que hablamos la vez pasada fue del software del Altium, que básicamente consistía en hacer el diseño del footprint, pero para esto requeríamos de generar las librerías. Estas librerías tienen que hacerse para la parte esquemática, que correspondería a todos los símbolos que nosotros conocemos, por ejemplo, el símbolo de un diodo, en sí, el símbolo de un condensador, de una bobina, el de una resistencia, de algunos generadores de corriente continua, etcétera. Ajá, aquí vemos compuertas lógicas, pero esta parte solamente nos sirve para representar la parte eléctrica. Es decir, aquí nosotros podemos interpretar la conexión de las resistencias de las bobinas y de todos los elementos electrónicos sin llegar a algo físico. Para eso requerimos de otros procesos. Ahorita vamos a hablar de esta parte. Pero básicamente para nosotros hacer las interconexiones necesitamos de un diagrama esquemático. Y para hacer ese diagrama esquemático requerimos de los esquemáticos de los componentes. Ajá, aquí vemos varios ejemplos de varios esquemáticos de varios componentes, pero no tienen ninguna relación con respecto al tamaño físico o las dimensiones. No hay una relación física entre lo que es el diagrama esquemático y el de componentes, conocido como layout. En el caso de los componentes, pues podemos encontrar compuertas lógicas que pueden utilizar diferentes tipos de encapsulados. Por eso es importante saber qué tipo de encapsulados hay o manejan estos componentes y hacer exactamente el diseño correspondiente en la tarjeta para poder interconectarlos. Ajá, aquí vemos cómo quedaría un archivo de footprint y básicamente estos son los pies de grabado en donde aquí estos componentes van a colocarse en sus respectivos pies de grabado para, por medio de un proceso de soldadura, hacer las conexiones de los pies de grabados con los componentes. Y bueno, estos pies de grabados ya en la pista van a llevar, o en la tarjeta van a llevar pistas de cobre para interconectar con otros elementos. Entonces aquí vemos varios pies de grabado y aquí vemos los dispositivos físicos. Entonces, por un lado, cuando ustedes trabajan en un diagrama esquemático, por ejemplo, representan un amplificador operacional, un capacitor, una resistencia, de esta forma, pero esto simplemente nos ayuda a representarlo y poderlo simular, pero no tiene relación directa con el dispositivo físico. Solamente la única relación que se lleva es las conexiones. ¿Ah? Con qué terminales se van a conectar, con qué elementos se van a conectar. Para eso pues requerimos de los símbolos. Ya una vez que tenemos el símbolo va a estar mapeado hacia un footprint, es decir, el dispositivo físico que puede tener el encapsulado, cualquier encapsulado que exista o que tenga este dispositivo, va a estar relacionado con el símbolo, es decir, cada una de estas terminales y el tamaño físico debe de corresponder con respecto al símbolo. Pero no hay una relación física, ¿no? Es decir, no, el orden que tenemos aquí puede ser totalmente diferente al que se presenta ya en el dispositivo físico, sí, en el dispositivo físico y por lo tanto con el archivo footprint. Hay que ver qué relación guardan y toda esta información pues viene en la hoja de especificaciones de los dispositivos que estemos trabajando. Ya una vez cuando se tiene el footprint se sabe cuáles son las terminales correctas, o sea, cómo están mapeadas estas terminales con respecto a estos símbolos, pues se procede ya a hacer las conexiones en la tarjeta para acomodarlos y hacer el funcionamiento de acuerdo al diagrama esquemático. Si hay una relación de este elemento del esquemático con respecto al PCB, pero solamente define pues las conectividades, cómo van a estar interconectados. Pero con respecto al diagrama físico, a la parte física, pues es una relación de símbolo con footprint. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Si está claro, si no para abrir el Altium.
creo que no. Entonces vamos a ver el Altium. Déjenme ampliar la pantalla para que la puedan visualizar completa. Ahí está. Bueno, ya habíamos comenzado a trabajar en el Altium y básicamente aquí tenemos un proyecto. Aquí vamos a agregar nuestros proyectos y que lo podemos trabajar en línea o lo podemos trabajar de forma local. Aquí vamos a agregar un nuevo proyecto. ¿Sí? En este nuevo proyecto, les decía, podemos guardarlo en la nube. Ya una vez que se hayan dado de alta en la plataforma de Altium 365, podrán guardar en la nube o de forma local en la computadora. Mediante esta ruta se llama, para mí es User Public Documents Altium Projects. Pero ahorita le voy a cambiar el nombre a proyecto o... Sí, proyecto 9. Proyecto 9. Entonces lo voy a generar. Va a ser un proyecto vacío y lo vamos a generar. Aquí en el proyecto está conformado de varios documentos. Ahorita nada más tenemos el proyecto 9 y no hay ningún documento agregado. Entonces para esto vamos a agregar los documentos. Vamos a agregar primero el esquemático y el PCB. Agregamos nuevamente, ya agregó el esquemático y ahora vamos a agregar el PCB. En este caso, ya que tenemos los dos documentos, el esquemático y el PCB, en el esquemático vamos a interconectar a través de los símbolos todos los componentes. Símbolos como la resistencia, como el capacitor, como el diodo, los podemos trabajar aquí para hacer un diagrama esquemático. El documento aparece como sheet1.ssh de schematic doc. Y en el caso del PCB, aquí es donde va a ser el diagrama físico, es donde vamos a poder visualizar el diseño de las conexiones físicas con los footprint. Pero como todavía no tenemos footprint, vamos a agregar más documentos a este proyecto. Entonces vamos aquí a poner nuevamente add new project, add new to project. Ya agregamos esquemático, ya agregamos PCB. Ahora vamos a agregar una librería de esquemático. La librería de esquemático, aquí nos vamos a poder realizar los diseños esquemáticos de los símbolos. Ajá. Voy a regresar. Aquí, en este caso, abre esta ventana, pero aquí en proyecto, en la parte de abajo, vuelvo a regresar a mi proyecto. Y ahora vamos a agregar el archivo, el documento que se llama PCB Library. Entonces, aquí lo que pueden observar, bueno, vamos a regresar aquí al proyecto. Aquí lo que pueden observar es que se generaron dos carpetas del proyecto. Una que es fuentes del documento, que está la página esquemática y el diseño del PCB. Y la otra carpeta que son librerías. Dentro de las librerías tenemos el PCB lib, que hace referencia a diseños físicos, PCBs, de componentes, y el schematic lib, que son las librerías de los símbolos esquemáticos. Ok, bueno, entonces vamos aquí a Library. Aquí tenemos dos menús que van a ser totalmente diferentes. El PCH-lib, que va a cambiar en la parte de abajo como PCB Library, y el SSH-lib, que es SSH Library. Entonces en este caso vamos a seleccionar SSH Library y aquí me aparece como el ID del item design. Básicamente, pues es la descripción del diseño, pero como símbolo. Si yo le doy doble clic y quiero hacer, por ejemplo, vamos a poner ahora un LED. Un LED. Bueno, este tendría que definirse en el diseño del artículo, del componente ID. Ponemos LED. Y aquí le vamos a poner en el designator, por ejemplo, una L de LED y un signo de interrogación. Esto con el fin de que este valor de signo de interrogación vaya tomando valores numéricos para diferenciarlo entre más LEDs que vaya agregando de esta librería.
comentarios puedo poner LED, por ejemplo, rojo. Y bueno, es todo, ¿no? Aquí también tenemos footprint y es todo lo que agregamos. ¿Okay? Aquí puedo agregar una descripción de este LED, de qué corriente, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces ya lo agregué. Aquí lo vemos el ítem LED, pero aquí no tenemos ningún símbolo esquemático. El símbolo esquemático, pues hay muchas formas de hacerlo. Aquí en la parte de arriba tenemos para dibujar. Por ejemplo, aquí les decía, en la parte de abajo tenemos las coordenadas X y Y y lo que es el grid. El grid lo puedo cambiar aquí en la parte de abajo presionando la tecla G. Por ejemplo, ahí dice 2.5 milímetros, vuelvo a oprimir la tecla G, ahora aparece 5 milímetros, 1 milímetro, 2.5, 5 y 1. Ok, bueno, entonces ahorita voy a dejarlo en 1 milímetro y la idea es que pueda yo hacer un dibujo. Voy a hacer más grande la pantalla para que se visualice mejor. Le doy clic en la mitad y abro más la imagen. Okay. Entonces aquí voy a agregar la simbología de un LED. Ustedes ya la conocen. La simbología de un LED, por ejemplo, sería esta. Sería algo así. Similar a la de un diodo. Inclusive aquí con las letras también podemos agregar algunas otras opciones. A ver, aquí vamos a ver si pitches o círculo. Okay. Por ejemplo, aquí le podemos dar doble clic. Aquí vemos información de la línea, si es sólida. Por ejemplo, a lo mejor esta. Y ya puedo desplazarlo un poquito hacia arriba. Ahí creo que sí, sí, mejor. Voy a copiarlo, control C, control V. Bueno, ahí más o menos quedó la simbología de un diodo, de un LED. Igual puedo yo hacer mejoras, a lo mejor si no me gusta así. Puedo modificarlo. Inclusive si hay quienes le ponen un círculo, etcétera. Pero bueno, ahí más o menos se entiende, ¿no? Que es un LED. Vamos a ponerlo así. Ok. Aquí hay que colocar los terminales. Aquí nada más tenemos puras líneas azules y fueron seleccionadas desde aquí. Nos faltan las terminales, para eso hay que agregarle el place pin. Y de esta manera yo ya puedo colocar el pin, la terminal. Y la cruz que se ve aquí es la punta final donde se van a realizar las conexiones. Entonces aquí estaría correcto así. Pero de este lado vamos a hacer la rotación. Lo pueden hacer ustedes con la tecla, perdón, sí, con la tecla espaciadora y la pueden rotar como se ve aquí. La otra opción, igual pueden hacer el mirror con X y con Y. Con el X hace el mirror en X, de esta manera, y con Y hace el mirror en Y, solamente que aquí no se ve porque es la misma línea. Entonces, en el caso de X sí se nota, y lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro LED. Igual pueden hacer esta parte rellena o así vacía, etc. ¿Ok? Bueno, vamos a darle doble clic a la línea. Ahí está. Y aquí me viene indicando los parámetros. Por ejemplo, vienen las coordenadas en X y en Y. El designator, vamos a poner la terminal 1. Aquí puedo seleccionar si es entrada, salida, entrada, salida, salida, colector abierto, pasiva, alta impedancia, emisor abierto o de alimentación. En este caso lo vamos a dejar como pasiva. Y ya tendríamos nuestra terminal número 1. Aquí puedo inclusive modificar la longitud del pin, por ejemplo 2 milímetros, y se hace más grande esta terminal.
que esto es opcional, no es necesario. Vamos a cerrar aquí, lo mismo acá, ¿no? Entonces esto tiene que ver más bien con la terminal número 2, en el designator y en el name. Igual la dejo pasiva. Igual puedo, si quiera extender más la longitud, le voy a poner de 2. ¿Okay? Entonces ya tengo las dos terminales. Aquí inclusive puedo pues ocultarlas, el número de terminal. Entonces lo puedo hacer igual que de este otro lado. Entonces doy doble clic y los oculto. Aquí es importante que identificar que es terminal 1 y terminal 2, porque más adelante cuando hagamos el footprint debe de coincidir estas mismas etiquetas para poderlo entrelazar, hacer las conexiones correctas. Ya vimos que la terminal 2, por estar conectada a la terminal negativa, va a ser el cátodo, mientras que la positiva, que es de este lado, va a ser el ánodo. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos esta información. Aquí me dice cómo se podría ver el diseño. Y por un lado ya tenemos este símbolo esquemático. Vamos a guardar. Aquí podemos salvar el documento activo, que es este. O todos los documentos, tanto los archivos esquemáticos de la tarjeta y el PCB, como las dos librerías. Entonces, si digo salvar todos los documentos, me va a pedir salvar uno por uno. Por ejemplo, PCB1, le digo salvar. Sale el siguiente, que es este PCB-lib, salvar. El siguiente, que es ch1-lib, salvar. Y finalmente la hoja donde yo voy a hacer mi diseño esquemático. Salvar. Ok, bueno, entonces ya tengo aquí el símbolo esquemático. Ahora vamos a hacer la otra parte que corresponde con el PCB-lib. ¿No? Es parte de la librería y aquí va a ser el footprint físico, es decir, cómo van a ir los paths de nuestro componente. Entonces, para esto voy a utilizar ahorita de internet para hacer o buscar en esta página o directamente en Google, en donde yo puedo poner Model 3D, 3D Model, para que busque los modelos 3D de un LED. Les decía que hay muchas páginas que les van a permitir guardar o generar, sí, guardar o descargar modelos 3D de muchos componentes, pero yo ya me he dado de alta una página que era de SolidWorks y ya tengo la cuenta ahí activa. Entonces aquí le voy a dar, es esta que se llama www.3dcontentcentral.com y vamos a ver el LED. Ok, bueno, aquí me da diferentes opciones la página. Está este LED que es más sencillo, hay otros con matriz de LEDs, ajá, en el caso de componentes, en el caso de el LED RGB, entre otros. Ajá, hasta de montaje superficial, pero ahorita vamos a hacer uso de un LED convencional. Entonces, para esto le doy clic aquí. Ya viene la medida de acuerdo al producto que se está generando para poderse utilizar este mismo modelo y utilizarse en los diseños para observar cómo van a quedar los productos. Ok, entonces ya le voy a decir descargar. Aquí voy a empezar a descargar. Y guardamos. Entonces yo ya tengo aquí que se llama User Library BL L813 y abrimos la carpeta, la descomprime y es esta, User Library BL L803. Entonces esta la voy a cortar. Ahí está. Y en el software ya lo descargué. Aquí en el software me encuentro ubicado en PCB Library PCB Lib. Lo voy a pegar en la misma carpeta de proyecto 9. Ajá, entonces aquí le voy a poner salvar file, salvar como. Ocupo esta parte precisamente para ver la ruta que está en toda esta dirección. Proyecto 9. Aquí es la carpeta donde se encuentra todo el proyecto que vemos aquí.
Entonces voy a agregar a esta misma carpeta el documento que acabo de copiar de la página anterior, de la descarga. Y le doy cancelar porque ya lo tengo en mi carpeta de proyecto 9. Entonces ahora voy a agregar un par de pines o de conexiones. Aquí en la parte de arriba vemos el icono que dice Place Path. Voy a colocar uno por aquí y otro por acá. Ok, Control Z. Ya no quiero más ahí. Okay. Bueno, entonces aquí en los componentes, por ejemplo, si yo le doy doble clic al componente, van a aparecer todas sus características, tanto de coordenadas en X y en Y, por ejemplo, aquí le puedo poner 0, y ya lo tengo al mismo eje. Este círculo en el centro de los dos componentes es el origen. Aquí me marca las coordenadas 0,0. De hecho, aquí vemos en la pantalla, en esta parte, que cuando me ubico exactamente en el 0, pueden llegar a marcar 0, 0. El grid, que está definido ahorita con 5000, pero si yo presiono la tecla G, puedo cambiarlo. Por ejemplo, ahí me oprimí, puedo cambiar a 1000, 5000, 10000, 20000, 25 y hasta 100 milésimas de pulgada, ¿no? Y ya después vienen las unidades de milímetros, y básicamente es lo que tenemos. ¿Ok? Bueno, el siguiente paso pues es importar este modelo 3D. Esto correspondería a una vista de 2D de las terminales, pero falta traer el modelo 3D. Entonces ahorita aquí le voy a dar en el siguiente icono que aparece como Place 3D Body. Voy a dar clic y me voy a ir al ejemplo que tenía ahorita, que estaba en proyectos, y se llama proyecto, sí, el proyecto 8, por ejemplo 8, o proyecto 9. Estamos en proyecto 9, selecciono proyecto 9 y abrimos. Y aquí viene el User Library BL, el L813, ¿no? Entonces aquí vamos a abrir. Y aquí viene el componente. Por ejemplo, para hacer zoom out y zoom in, basta con el scroll del mouse poderlo desplazar. Entonces yo lo voy a colocar en el centro, ¿está bien? Escape para no seguir agregando más. Y vamos a ver presionando la tecla 3 el diseño 3D. Presiono 3 y así es como queda el componente. Si se fijan en la parte de abajo, pues están como incrustadas. Se supone que aquí deben de ingresar estas dos terminales. Entonces, para hacer la rotación del componente, selecciono y de este lado aparece la rotación en X y la rotación en Y y la rotación en Z. Por ejemplo, si no sé cuál es cada coordenada, por ejemplo, vamos a ponerle que rote 90 grados. Y ya lo hizo, solamente que no se ve. Ahora estamos por la parte de arriba. Con el Shift en la pantalla aparece esta bola con 4 fechas, sin dejar de presionar el Shift, pero ahora presionando el botón derecho del mouse sin soltarlo, se puede hacer la rotación. Entonces vamos a colocar así para poder visualizar en la parte de abajo. Ok, falta una rotación. Aquí podemos rotar igual en Z, por ejemplo 90, y ya quedó en las terminales componentes. Vamos a ver. Hacemos un zoom y como que todavía le falta un poquito más de de conexión. De hecho, creo que sí está correcto. La cuestión es que este diseño en la parte de abajo presenta una protuberancia del diodo, que supongo que debe ser muy pequeña, pero eso puede ocasionarnos un problema. Entonces, para esto vamos a darle doble clic y ahora lo vamos a desplazar con el standoff con respecto a la altura. Y le podemos poner, por ejemplo, 10 mils y ver cuánto sube, ¿no? Entonces ahí se empezó a subir. Vamos a poner un poco más porque todavía invade parte de las terminales. Y 20 mils, ¿no? Ahí casi ya queda.
Sí, miren, nada más al principio se ve como esta terminal está dentro del pad. La otra está correcta. Entonces vamos a ver 2D. Vamos a ver las coordenadas. Aquí le doy doble clic. Le digo que es el pad. Y las coordenadas están en menos 55 y 0,1000. Vamos a ver el otro terminal. Doble clic. Y aparecen 50,000 y 0,1000 se desplazan. Vamos a poner 55. Ya se logró desplazar un poquito más del centro. Cerramos y damos tecla 3 para visualizarlo. 360, creo que quedó más corrido. Aquí ya lo moví, control Z. Quiero hacer esto. Todavía como que le falta, ¿no? Tanto al primero como al segundo. Entonces aquí ya vemos las dos terminales. Igual vamos a hacer un poquito más el corrimiento hacia el centro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos al... Oprimimos la tecla 2. Seleccionamos el pad. Y teníamos de 55. Quizá vamos a poner un 52. La tecla 3. Y todavía, ¿no? Entonces 2. Vamos a ponerle 50 y 50 es 58. 3. Aquí ya quedó. Aquí es importante dejarlo exactamente centrado porque esto nos podría traer problemas al momento de ensamblar. Y en este caso, generalmente si lo llegan a hacer máquinas, debe de quedar lo más preciso posible para no tener que hacerlo de forma manual y tener un acabado que no va a ser tan funcional ni tan manufacturable. Entonces hay que ver que quede exactamente correcto. Vamos a acercarlo un poco más. Me parece que estas dos están separadas, un poco separadas. Aquí seleccionamos el pad y le vamos a agregar que sea menos 50. Yo creo que con ese entró. Y de este lado, el pad, le vamos a poner igual 50. 50,000. A ver si no nos pasamos, yo creo que sí. Bueno, ahí está muy bien. Ok. Parece que quedó muy bien. 12. Entonces ahí tenemos el componente. Lo que nos falta es el espacio. Les dice que aquí en Top Overlay. Y dándole clic derecho a cada uno de estos triángulos tenemos más opciones y las podemos visualizar con el clic derecho de cada una de estas opciones. ¿Okay? Entonces aquí ahorita voy a seleccionar, por ejemplo, el arco al círculo completo. Por ejemplo, ahí doy clic y en el centro, precisamente para tener un radio del componente, el cual pues, no es tan uniforme, pero bueno, ahí podemos marcarlo, el espacio que va a ocupar. ¿Okay? Igual si le damos doble clic, aquí me van a venir las información, igual a las coordenadas del origen, y le vamos a poner que sea de 0, 0,1000, ¿no? Entonces ahí está. Igual, si tengo aquí las terminales, le doy doble clic, voy a tener la terminal 1, vamos a poner de este lado la terminal 1, y del otro lado la terminal número 2. Doble clic, pad,
terminal número 2. Okay. Entonces tengo la 1 y la terminal número 2. Si reviso el esquemático, que ya lo tenía por acá arriba, en estas pestañas, la terminal negativa, más bien la terminal positiva, que es el ánodo, la terminal positiva, que es el ánodo, tiene la terminal o el designator número 1. Entonces la terminal positiva, esta es la terminal negativa, estamos hablando de esto, la terminal positiva, va a ser nuestro ánodo. Entonces vamos a ver aquí, la terminal número 1 va a ser la terminal positiva. Entonces si regreso a este diseño esquemático, esta es mi terminal positiva, de mi terminal 1, y aquí agregaría un símbolo o un texto en donde simplemente haría referencia aquí con el texto, con el string, en donde voy a colocar, voy a modificar que aquí sea mi terminal más. Lo reemplazo por este símbolo más y le doy enter. Entonces aquí yo ya tengo esta opción, la cual voy a poder identificar al momento de soldar el componente, la cual me indicará dónde es la terminal positiva. Y bueno, le puedo agregar así muchas cosas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el documento. Voy a salvar este documento. Ya quedó en esta PCB Library Documents. Pero ahora me voy a ir. Bueno, aquí dentro de este PCB Documents tenemos el footprint, el nombre del footprint. Le voy a cambiar el nombre. Le vamos a agregar ahora que sea el nombre de LED, por ejemplo, ¿no? LED, aunque generalmente este va al nombre de la matrícula, pero bueno, no importa. Le voy a agregar como el nombre del footprint de LED. Y aquí tengo información, por ejemplo, el arco, el path 1, el path número 2, y es todo lo que lleva, al menos en esta parte. Ahora sí, en proyecto, voy a regresar nuevamente. Y vamos a ver el esquemático que ya lo teníamos aquí, solamente que este y este no están todavía relacionados. Tenemos una terminal 1 que coincide con la terminal 1 de aquí, y la terminal número 2, que es de este lado, podemos observar, no, perdón, esta es la terminal número 1, que es nuestro ánodo, y debe de corresponder con la parte positiva como terminal número 1. Entonces aquí en el número 1, que es la terminal positiva, y la terminal negativa es la 2. Entonces aquí vemos esto, pero todavía no, les decía que todavía no está relacionado. Y la forma de relacionarlo es agregando el footprint. Aquí vamos a poner el footprint. Y en Browse vamos a buscar nuestro LED, dispositivo que acabamos de diseñar. Tenemos OK y OK. Entonces ya está asociado este con este. El símbolo esquemático con el layout físico del componente a través de... OK. Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna duda, pregunta, si está claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? No hay nadie en la sesión. A ver qué me pueden decir. Ok. Bueno. Si se fijan, está muy sencillo esta parte. Esquemático. El símbolo, perdón, el PCB library, el del footprint. Y aquí el símbolo. Entonces ya están interrelacionados, ya guardamos todo. Y aquí cabe resaltar que en el PCB library nada más tenemos a un componente. Así como en el SSH library también nada más tenemos a un componente que es el encapsulado SLED. Entonces, pero vamos a hacer otro símbolo, otro componente, su librería. Y pues vamos a hacer uno de SSH library. Por ejemplo, voy a hacer un componente un poquito más complejo, utilizando más herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos add y vamos a agregar uno nuevo, que va a ser, por ejemplo, un MSP X, ¿no? MSP 1, 2, 3.
Así le estoy poniendo. Serían las matrículas. Entonces, al ponerle OK, aquí ya me dan el encapsulado de este dispositivo. Ahorita le puse este nombre. El designator, por ejemplo, podría ser IC, signo de interrogación, para que la numeración se la dé de forma automática el software. Más adelante, cuando se ocupen todas estas librerías, ya tenemos el design de item, del artículo, del dispositivo como MSP 123. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a agregar aquí en esta primera parte? Otra vez el símbolo esquemático. Por eso estamos en la librería Schematic Library. ¿Qué tiene ese símbolo esquemático? Ahorita no tenemos absolutamente nada. Y vamos a agregar, por ejemplo, aquí le damos clic. Aquí viene la asignación de pines, todavía no hay ninguno. Y vamos a comenzar con, por ejemplo, con un rectángulo, ¿no? Aquí les decía que podemos sacar varias figuras, entre ellas el rectángulo. Digo, por ejemplo, que vaya de aquí, estoy haciendo un zoom out, y que llegue hasta acá. ¿Okay? Lo voy a centrar, le doy doble clic si quiero centrarlo. Aquí vemos coordenada en X, coordenada en Y, le puedo dar 0 y 0. Ok, aquí inicio en 0 y 0. Esto puede ser bueno o malo, de todos modos, si no ahorita vemos. La otra es que el desplazamiento, si esto tiene una longitud de 27, vamos a ponerle números cerrados, es más fácil. Por ejemplo, 30 y 40 milímetros. Entonces, a la mitad lo voy a poner, por ejemplo, a la mitad de 30 serían los 15. Pero menos 15 para desplazarlo hacia el centro. Y la otra mitad serían los menos 20. Menos 20. Luego es más fácil asignarlo aquí porque ya no estamos desplazándolo de forma manual, y eso es un poquito más tardado de esa manera, la forma manual que de forma automática. Vamos a agregar los pines, les decía aquí en la parte de aquí arriba vienen los pines, y vamos a agregarlos aquí. Por ejemplo, voy a rotarlo. Aquí podemos ver que esta parte es el final de donde se vaya a hacer la conexión y el principio es el inicio. Entonces vamos a rotarlo, ya sea que con la tecla X hagamos el mirror, o mediante el tab podamos rotarlo a este componente. Entonces puede ser cualquiera de las dos formas, ¿no? Ahí tenemos. Vamos a colocar uno, aunque ahorita voy a modificarlo. Le doy doble clic y le voy a asignar el número 1, y una longitud a lo mejor de unos 4 milímetros. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. Las coordenadas. Aquí vemos también parte de las coordenadas. A lo mejor hubiera sido bien empezar en 14 o menos 15 para que empiece donde empieza el encapsulado. Okay, 15, ahí están. Y en esta posición. Ok, entonces ya está. Ahí tenemos nuestra terminal número 1. Y voy a copiar. Control C. Y Control V. Por aquí, copiar. Control V. Ok, voy a poner uno. Voy a poner otro. Todos van a tener el designator 1, tengo que modificarlos para que no haya problema. Entonces puse aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner 7. Ok. Bueno, son 7 unos, aunque esta la voy a cambiar. Por ejemplo, este puede ser mi terminal número 2, 2 y 2. Ok. Ahorita lo voy a cambiar. Entonces aquí con esto podemos asignarle diferentes nomenclaturas o valores para que se asigne de forma gradual, ¿no? Luego vamos a ir viendo los atajos, porque tienen muchos atajos para
hacer todos estos diseños y no irse de forma lenta haciéndolo manualmente. Pero bueno, ahorita lo voy a hacer así. Voy a poner el número 6 y el número 6. Y de este lado el número 7. El número 7 y el número 7. ¿Sí? Aquí se movió este cuadro. Vamos a ponerle nuevamente el menos 15 y el menos 20. Está. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí las terminales, aunque estas no me agradan mucho, las voy a mover. Aquí podemos distribuirlas uniformemente, por ejemplo, selecciono la última y la voy a colocar más o menos por aquí. Si lo quiero muy simétrico todo, por ejemplo, este tiene la menos 15 y 15, y esta debe de tener la menos 15 y vamos a poner aquí menos 15, ¿no? Son 4 coordenadas. Igual selecciono todos hasta acá. Y en la parte de acá vemos la opción de, voy a oprimir el botón derecho sobre esto de alinear. Aquí vemos cómo podemos alinear a la izquierda, a la derecha, alinear hacia el centro, etcétera, ¿no? Ahorita, bueno, hacia top, hacia bottom, y vamos a hacer una distribución vertical. O sea, cuando lo selecciono y ya tengo el último terminal, pues aquí puedo distribuirlo un poco más, menos de manera uniforme. Igual puedo seleccionarlos para ponerle control C y control V. O igual puedo hacer el mismo proceso de poner la terminal 8, por ejemplo, hacia afuera. Entonces voy a poner X, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces ya tenemos ahí las terminales, igual puedo seleccionarlas. Vamos a seleccionar este, no, control Z. Vamos a ver completamente. Si no muevo este cuadro, selecciono. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí que las alinee, por ejemplo, a la izquierda, ahí está, o a la derecha, ya están alineadas. Y lo mismo, vuelvo a regresar en las coordenadas, ahorita las modifico. Entonces sabemos que va desde menos 15, o desde 15, perdón, 15 hasta menos 15. Entonces voy un poquito más rápido. Ahí tengo las coordenadas y de tiene que ser 14, no sé, tiene que ser 15 y 15. Ok, entonces ya cierro, ahora lo selecciono. Nada más que seleccionar estos terminales. Allí, a ver, vamos a ver si lo distribuye uniformemente. Me gustó, control Z. Vamos a mover entonces selecciono y vamos a hacer la distribución uniforme. Ahí está. Y ahora sí pues lo podemos poner aquí en la coordenada 0. 0 y 0. Ah, no, perdón, era menos 15 y menos 15. Ok. Menos 20, porque eran 40. Ok, ahí está. Bueno, ahí ya tenemos la parte solamente de el símbolo esquemático de nuestro componente. Igual podemos ponerle aquí la matrícula, no sé, se me ocurre que este sea el dispositivo, aquí donde le doy clic. Le podemos poner que sea el N o el dispositivo U y H, no sé, 2021, ¿no? Ese podría ser la matrícula. Y pueden ustedes agregarla, igual si no lo quieren aquí afuera. Igual se puede mover. Lo podemos ubicar en otro espacio. Y moverlo, por ejemplo, aquí, ¿no?
Igual, a lo mejor nuestra terminal 1, voy a seleccionar, la terminal 1, el designator, el nombre sea, por ejemplo, DSS, por el 14, ay, que no, tienen que dar en la terminal. Este sea nuestra terminal aquí en el designator, en el nombre, perdón, GND. Y bueno, ahí pueden agregar todo lo que quieran sobre el diagrama esquemático. Recuerden que este diagrama esquemático realmente no representa la parte física. Para eso necesitamos el PCB Library, que ahí nos va a representar el footprint, la separación de las terminales, las distancias, etc. Esto ya les había comentado que aquí en cualquier hoja de especificaciones, por ejemplo, voy a poner precisamente 553, una matrícula del microcontrolador. Le pongo PDF, para que sea más rápido. Aquí vemos las hojas de especificaciones y en todo caso, si quisiéramos vamos a ver aquí, ver las dimensiones del componente o las dimensiones de las terminales, tendría que considerar estas especificaciones. Esta fue de 7 terminales. Pues generalmente vienen hasta el final. Las partes físicas, las distancias. Estos son las distancias de los componentes, pero en realidad lo que nos interesa es esta segunda parte, que es la distancia de los pads, las dimensiones. Inclusive aquí me dice cuánto es la separación del contorno de la máscara antisoldante de un componente. Aquí vemos otro encapsulado que se llama Plastic Small Outline. Y estas son las dimensiones. Aquí nada más hay que tener en cuenta que estas pueden ser milímetros o milésimas de pulgada. Nada más aquí en esta parte nos debe decir, dice, todas las dimensiones lineales son en milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué más información viene? Nada más, ok. Entonces aquí vemos que por ejemplo, este es de 20 terminales, la dimensión es de estas unidades y las separaciones de .65 es el pitch o paso entre terminal y terminal. Las dimensiones es de esta, de 6.60, 6.40. Toda esta información cambia en las hojas de especificaciones, para eso hay que revisar bien a qué se refiere esta diagonal. En algunos casos son tolerancias, en algunos otros casos corresponde al tamaño, el cambio de unidades entre pulgadas y milésimas de pulgadas, pero todo esto viene en las notas que vienen anexos. Entonces nada más hay que tener cuidado, no son siempre las mismas para todos. Es cuestión de revisar esta nomenclatura, pero vamos a considerarlo en milímetros. Ok, bueno, entonces para esto ya tenemos aquí el símbolo esquemático, vamos a agregar ahora sí la parte física. Entonces aquí en proyecto, bueno, ya tenemos el SSH Library que se llama MSP 123, o igual le podemos cambiar el nombre, ahorita le pusimos el dispositivo PIN 2021. Y ahí está. Okay. No viene más información y ya comentarios, le podemos poner aquí en comentarios que es el dispositivo UPH 2021-B, ¿no? Como la versión 1, versión 2, etc. Okay. Eso no sale aquí, pero es para identificarlos fácilmente. Entonces cerramos y ya tenemos esto. Entonces, ahora sí vamos a proyectos. Tenemos SSH Library. Aquí era donde hacemos, en esta parte, es donde hacemos la parte física. Recuerden que aquí vemos en 2D o en 3D al componente. Entonces, para esto vamos a hacer otro. Por eso tenemos que aquí agregar. Aquí vamos a agregar toda nuestra librería del proyecto. Agregamos otro. Me lo asigna por default como PCB Component-1. Le puedo poner que sea el componente o el encapsulado PCB UPIN H. Ahí, así, ¿no?
¿Ok? Entonces ese va a ser nuestro encapsulado. Puede ser aquí inclusive el TCCOP, etc. Y para esto vamos a agregar, aquí ya lo agregamos. Damos doble clic, ya le decimos OK. Y aquí es donde vamos a comenzar a definir. Aquí hay varias formas. Por ejemplo, yo con el Place Path puedo igual pegar aquí un path. Puedo dar doble clic. Por ejemplo, si estos son true holds, si nosotros quisiéramos hacerlo montaje superficial, en el caso de montaje superficial solamente son cuadros en la capa, en una de las capas, puede ser en la de top o en la de bottom, generalmente están definidas en la de top. Entonces, aquí yo, por ejemplo, cambiaría esto a solamente, aquí está seleccionado multicapa, cambiaría hacia la capa de top, por ejemplo, y sería circular. Igual si lo quiero de alguna forma, por ejemplo, aquí está activo redondo, puedo cambiarlo a rectangular. O esta forma, o esta otra forma con paths redondeados, que en la hoja de especificaciones, si revisamos, pues aquí nos dice cuál es el recomendable. Dice que todo es redondo, realmente habría que ver. Vemos aquí inclusive como si está un poquito redondeado, que no se ve mucho. Ah, no, pero es el contorno, ya vi. Es un rectángulo y todo alrededor van a tener esta separación. Ajá. Aquí dice información. Y yo podría hacerlo aquí en esta parte, ocupar el rectangular y definir las dimensiones. Por ejemplo, aquí en la hoja de especificaciones me dice que mide, vamos a ver cuánto mide, 1.6 por 0.07 milímetros. Es lo que veo aquí. Ah, no, perdón, 0.7 no. Es 1.6 de largo y 0.3 de ancho. El contorno ya viene definido dentro de las reglas de diseño, ahorita vamos a ver, pero al menos el área que va a ser cobre va a ser de 1.6 con 0.3. Aquí vamos a seleccionar y aquí podemos decir que en 1000 milímetros, aquí puedo hacer la conversión, a ver si alguien me ayuda y de todos modos luego les digo cómo cambiarlo. A ver, vamos a ver milímetros, a ver si me permiten. Si no, ahorita hacemos la conversión, 1.6 milímetros. Ok, entonces estaba seleccionado. Y le vamos a poner en rectangular 1.6 milímetros. Con punto. Sí, miren, ya me cambia de forma automática a a milímetros. A ver, perdón, a mils. Ajá, en automático. Según esto son 62.92 mils con 11.8 mil. Según esto es la distancia que tenemos, nada más verifíquenlo. Y esta sería la dimensión del pad de acuerdo a lo que me marca la hoja de especificaciones en esta parte. Aquí en Zoom. Ok. Entonces aquí es 1.6 por 0.3 milímetros. Y esto es lo que me marcó. No sé si hasta acá tengan duda, pregunta. ¿Está claro? Bueno. Ok. Bueno, entonces aquí yo podría ir copiando, por ejemplo, puedo ponerle control C, control V, C, y control V. Y ahí está. Y así me puedo ir pegando cada uno de ellos, y igual después darle las dimensiones. Pero bueno, aquí vamos a utilizar otra herramienta, un poquito más rápida. De todos modos, déjenme ver el diseño del footprint.
Y vamos a utilizar una herramienta que trae el software aquí en la parte de Tools. Pero son herramientas. Tenemos un Footprint Wizard. Ahorita vamos a utilizar este Footprint Wizard también. Ya vieron una forma, vamos a ver la otra forma. Y este Footprint Wizard dice que nos ayuda a crear tus componentes PCBs, tus footprints. Y bueno, define el layout, espaciados, componentes, atributos. Siguiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ocupar un encapsulado Small Outline Package, que es el que viene aquí indicado en la parte de arriba. Plastic Small Outline, Plastic. Y vamos a ver la información que nos pide este wizard, este ayudante, ¿no? Ok, bueno, va a ser este. Le decimos que me pide en qué unidades. Vamos a ponerlo en milímetros. Siguiente. Por ejemplo, aquí me dice las dimensiones en milímetros. Aquí la hoja de especificaciones me decía que fuera de 1.6 y de punto 3. 1.6 y de punto 3. Entonces este es de 1.6 y punto 3. 0.3. Ok, siguiente. Me dice cuál es la separación del paso, ¿no? O sea, lo largo. Vamos a verificar la hoja de especificaciones. Y me dice que, aquí lo vemos. Me dice que es de punto 65. Ajá. 18 me dice que deben ser las terminales y el siguiente número debe de ser la separación, el paso, el pitch entre el centro de la terminal y el centro de la otra terminal. Es de punto 65. Entonces vamos al wizard. Le ponemos aquí punto 65. 0.65. Ahí me van avisando si no cometo algún error. Porque... Ok, punto 65. De centro y centro, o sea, la separación dice que es de 5.6. Vamos a ver. A ver cuánto les dije. ¿Están poniendo atención? Ayúdenme aquí. Se olvidó. 5.6. 5.6. ¿Ok? Entonces ya tenemos la separación, la distancia. Siguiente. El contorno dice que es de 0.2 milímetros. Aquí en realidad esta parte creo que no viene especificada. Nada más vienen los pads. Igual vamos a poner un valor, quizá, pues es a lo mejor la mitad, ¿no? El contorno, por ejemplo, 0.1 milímetro. Digo, en realidad es el grosor de la línea que cubre para indicar dónde va nuestro componente. Siguiente. Me dice de cuántos terminales se necesita. Aquí yo estaba considerando en el diseño en el que estábamos haciendo cuántos terminales estábamos considerando. A ver, ayúdenme. De 18. Creo que no eran de 14, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que eran de 14. Si no, bueno, ahorita ya estoy aquí porque no puedo salirme. Le voy a poner de 14. Si se fijan, van en pares porque van a estar en cada una de estas dos terminales. Va a estar cambiando. Entonces ahorita le vamos a dejar de 14. Según yo, si era de 14 y no lo volvemos a hacer. Siguiente. Me dice que si le gustaría el nombre de el SOP, el 14, está bien, el encapsulado. Siguiente. Y finaliza. Entonces ahí está. Ajá. Ya tenemos el encapsulado del 14, ya igual puedo poner las etiquetas, pero voy a salvarlo para que no se borre y me voy a ir a proyecto nuevamente para ver el esquemático.
Sí, mira, el esquemático sí es de 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces voy a regresar nuevamente al de la library aquí.